Abrimos ya la primera de las mesas de discusión lanzándoles una pregunta. ¿Es necesario realizar cambios en el calendario vacunal recomendado? Sobre esta cuestión y también sobre la necesidad o no de una inversión adicional debatirán nuestro siguiente panel de expertos, moderados por José Javier Castrodeza, exsecretario general del Ministerio de Sanidad, a quien cedo ya la palabra. Bien, buenos días, muchas gracias. Bienvenidos a este interesante debate de la salud pública. Tengo pues, el honor y la satisfacción de presentar a los miembros de este debate. No hay una mesa, los miembros que están sentados en la silla. En primer lugar, pues quiero agradecer a Redacción Médica la confianza y también a los sponsores de esta reunión que colaboran para que a lo largo de la mañana podamos dar nuestras opiniones. Saludar al director general de Salud Pública y a María Neira, por aquello que hacía mucho que no nos veíamos, María, y con la que bueno, pues, tuvimos líneas de trabajo comunes en años pasados. Me acompañan en la mesa, pues, de derecha a izquierda, el doctor José María Eiros, que es catedrático de microbiología, jefe de servicio de microbiología en el Hospital Río Ortega y director del Centro Nacional de Gripe. José María es un buen amigo, aparte de hemos sido y somos compañeros de fatigas, y yo creo que él nos puede dar una visión muy interesante del mundo de la gripe, del mundo de los virus respiratorios, desde las funciones que él desarrolla a la hora de identificar y determinar genéticamente muchos de los problemas que hemos tenido. Hay que decirlo, no lo va a decir, pero lo voy a decir yo, ha jugado un papel importante su unidad en la secuenciación de los virus de la COVID y del virus COVID y de todas sus variantes, con lo cual en nuestra comunidad pues, éramos una de las comunidades que podíamos saber realmente lo que estaba pasando, ¿no? Marta Soler pues, es la responsable de vacunas del Ministerio y bueno, pues, yo seré la primera persona que le voy a dar la palabra por aquello de que nos sitúe en el escenario que seguramente con alguna diapositiva de coberturas nos puede ayudar. A mi derecha está Elena. Yo de Elena, bueno, pues podría cantar y contar maravillas. Hemos compartido mucho tiempo de trabajo, muchas experiencias, algún que otro susto, y yo la verdad siempre he estado con ella y siempre que la veo pues le agradezco todo el trabajo que hicimos juntos. Hicimos modificaciones importantes en el calendario vacunal antes de terminar nuestra legislatura. Y si hay que reconocérselo, es ella con su equipo quien las impulsó, quien me asesoró, quien me dijo, y por lo tanto eso demuestra que con independencia de los momentos se hacen cosas importantes en los cambios de calendario vacunal. Directora general, bienvenida, de Aragón. Bueno, contigo he tenido menos trato, menos trabajo y seguro que nos vas a contar la experiencia de Aragón, que siempre Aragón ha sido una comunidad que en estrategias de prevención, estrategias de vacunación y estrategias de calidad ha marcado un hito en la salud pública. Bienvenida y bueno, iremos hablando. Y por último, Jaime Jesús, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología, que evidentemente es un clásico de los debates en temas de vacunas y bueno, como siempre digo, un poco de la tierra, pues que nos une a algunas cuestiones, entre otras cosas, que es de la provincia de Valladolid, ¿de acuerdo? Aunque bueno, no lo divulga mucho. Bueno, recordar a los ponentes que tenemos aproximadamente pues 7-8 minutos por cada uno de vosotros, que os voy dando la palabra, para que centréis lo que queráis decir sobre este interrogante que creo que es importante. Y bueno, pues esos 7-8 minutos después dará paso a un poco de debate y también en los últimos minutos para que el auditorio que está aquí pueda formular cuantas cuestiones que considere importantes. Yo brevemente reflejar la trascendencia de la vacunación y abordar el futuro de la vacunación en un mundo como el que tenemos ahora, pues yo creo que afortunadamente los que nos hemos dedicado más de 40 años a esta historia, hemos estado siempre en salud pública, yo lo digo con mucho orgullo, por lo tanto ya me considero un veterano de esto, pues
Es apasionante porque quiere decir que cosas, digamos, conocidas, clásicas, etcétera, del pasado siguen vigentes, novedosas y cada vez más novedades, ¿no? Bueno, sin dudar del tema, creo que sabéis que cualquier inversión en vacunas no es un gasto, es una inversión, ¿no? Y bueno, hay datos en nuestro país, no en otros países, en nuestro país, que cualquier euro que nos gastamos en vacunación, no hablo de prevención, que es todavía mucho más amplio que la estrategia de vacunación, pues retorna como 5 euros aproximadamente, por situar el tema económico, que es muy importante, porque cuando se habla de vacunas siempre hay un momento donde nos tiembla el pulso, como digo yo, y hablamos del coste económico, ¿no? Y ahí es un tema que probablemente en el debate yo sí que provoque un poco debate, a ver qué opinan, y bueno, a ver cómo abordamos este mantra que siempre tenemos, es que el coste de las vacunas, y bueno, pues yo ahí tengo mis dudas. Bueno, bienvenidos a todos y cuando quieras. No sé, ¿me pongo desde aquí, me levanto o cómo hago? Pues... Bueno, sí. ¿O así? ¿Está bien? Que para ti sea cómodo el sitio, ¿no? Sí, por mí nada. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Es pues un honor. ¿Aquí, no? Sí, sí, sí. Ah, sí, perdón. Es un honor estar hoy con todos vosotros. Bueno, tienes allí, si quieres, te lo están poniendo, yo creo. Vamos a ver si funciona esto. Ahora, ¿no? Bueno, lo primero que tendríamos que saber es quiénes son las personas adultas, porque esto parece como algo filosófico, pero realmente está definido en un documento que es del 2018, pero estaba bien porque esto supuso un cambio en la ampliación de lo que antes era el calendario común de vacunación infantil. Y realmente es esencial, o sea, vimos en ese momento que era esencial extender las políticas o recomendaciones de vacunación a la población adulta con el fin de reforzar el control de las infecciones inmunoprevenibles a lo largo de toda la vida. Es decir, que de lo que hoy estamos hablando aquí es de lo que está señalado en este calendario de vacunación e inmunización a lo largo de toda la vida. Pero es importante tener algunos aspectos y es en mente para entender la importancia que la vacunación infantil y sistemática es una estrategia relativamente reciente, que las personas adultas susceptibles de padecer enfermedad, hay muchas personas adultas que que la prevalencia de la población inmune no es del 100%, con lo cual hay personas adultas susceptibles, que las vacunas administradas durante la infancia no inducen inmunidad para toda la vida y hace falta refuerzos, y que es verdad que tenemos que aprovechar cualquier contacto de las personas adultas con el sistema sanitario para actualizar su calendario. Pero es cierto también que con los adultos tenemos que hacer una evaluación individual de la situación de riesgo de cada uno de ellos, de los antecedentes de vacunación personales, de la actividad laboral, las conductas de riesgo, las prácticas de riesgo, etcétera, etcétera. Y muy importante aquí es la población adulta inmigrante, que tenemos muy bien legislada cuál es la vacunación a nivel infantil de la población inmigrante, pero la población adulta nos falta, y ese es también un tema muy importante por las repercusiones que tiene. Pero pongamos un número y nos demos cuenta que realmente la vacunación de adulto es un reto crítico, no solo para España, sino para todos los países europeos debido al envejecimiento de la población, con lo cual estamos hablando de un calendario de vacunación que afecta a todas esas personas. Mientras las coberturas vacunales, como sabéis, de la población infantil es muy alta, es verdad que las coberturas en adultos dejan un poco de desear, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos la primicia de enseñaros un poco las coberturas últimas que tenemos. Es verdad que pueden modificar algunas décimas porque alguna comunidad lo está revisando, pero vamos, no creo que cambien mucho. Y lo primero que quiero hacer es agradecer el trabajo de los miembros de la ponencia, porque a pesar de que las coberturas en adultos pues tenemos un margen de mejora, el trabajo que hacen es insistente y hace falta mucha colaboración entre todos, ¿no?
Entonces tenemos aquí, bueno, la DTPA, la vacuna de DTPA en embarazadas, que como veis en el año 2024 es de un 88,10, es un dato muy bueno, cada vez veis que estamos incrementando. Con respecto a la gripe también este año hemos conseguido incrementar el porcentaje en varios puntos, con lo cual eso también es un buen dato, pero todavía, como veis, tenemos margen de mejora. Con respecto a la gripe en profesionales sanitarios, seguimos suspendiendo, ¿no? O sea, nos encontramos en el 40,1, que viene a estar parecido a la situación que teníamos antes del COVID. Con respecto a la gripe en mayores de 65 años, hemos también disminuido un poquito, de 60,4%. Las coberturas, como sabéis, este año se han publicado por primera vez las coberturas en adultos de algunas vacunas que hasta ahora no se habían publicado, pero hubo un común acuerdo para publicarse, porque muchas veces es importante ver los datos para mejorar, ¿no? Y en este caso, neumococo, pues nos encontramos para mayores de 65 en 62,2% y en mayores de 65 en 48,4%. Y con respecto a esos neumococo, tétanos, difteria, como veis, 37,1 y 23,9 respectivamente. Bueno, y esto sería desagregado por tipo de vacuna, pues porque sabéis que prácticamente todas las comunidades ya han cambiado a vacuna conjugada en los adultos. Y con respecto a herpes zóster tendríamos este porcentaje, ¿no? Un 33,4, si es verdad que este programa es de nueva creación, entonces, pero vamos, este también desde luego tiene un margen de mejora. Las coberturas de vacunación frente a COVID-19, pues es complicado, entre que estamos teniendo una baja cobertura y hay una cierta pues rechazo a esta vacuna, también es verdad que no se está notificando bien, entonces no sabemos bien, no podemos hacer un dibujo claro de lo que está pasando, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Por otra parte, las coberturas de los grupos de riesgo también es una gran incógnita, ¿no? Pero no se puede criticar sin aportar soluciones. Entonces, lo que está claro es que hay que mejorar aquellos programas que ya están bien establecidos y tenemos margen de mejora. Y como algunas ideas que seguro que se tocarán a lo largo del día de hoy, hay que mejorar la formación de profesionales, hay que dar recursos. La tecnología, como ha comentado anteriormente el director general, es pues, un punto importante, el punto número 1 del área de programas de vacunación es CIVAIN. Tenemos que tener un buen sistema de información para saber qué es lo que está pasando y poder actuar, sobre todo en aquellas bolsas de susceptibles. Y no podemos hacer nada si el sistema de información de vacunación no es correcto. Llevamos muchos años pidiendo esto y por fin parece que esto va a ser una realidad. Es muy importante la coordinación institucional y es muy importante mejorar la comunicación con los profesionales de la salud, pero también con la población general y, por supuesto, combatir la desinformación. Y ya que estamos en este medio, recordar el rol y agradecer el rol de la redacción médica en la comunicación, educación y en combatir la desinformación. Y, bueno, pues sí quisiera terminar con esto y es una de las cosas más importantes que tenemos que mejorar es la propia conciencia de la vacunación a nivel personal. Es decir, difícilmente vamos a transmitir que la vacunación y que tenemos que estar al día si nosotros mismos no actualizamos nuestro propio calendario. No lo voy a preguntar, ¿vale? Pero lo debería hacer, la verdad. No lo voy a hacer porque la vacunación es voluntaria, pero es verdad que nos tenemos que creer que el calendario de vacunación es una cosa seria para cada uno de nosotros. Por cierto, yo confirmo que tengo mi calendario de vacunación al día. No he sacado la foto, pero la próxima charla la saco. Y es verdad que eso es muy importante, porque si nosotros no estamos convencidos, difícilmente vamos a convencer a los profesionales sanitarios y es muy importante. Así que nada más. Muchas gracias. Gracias, Marta, perfecto en tiempo y en todo, pero luego te preguntaremos qué propone el Ministerio, la coordinación de vacunas, para no quedarnos todos siempre en la descripción de los problemas,
y no aportar, digamos, posibles soluciones en un tema complicado. ¿De acuerdo? Elena, si te parece, te cedemos la palabra. Me centro un poco en la pregunta que se ha planteado de en qué medida, hablando de vacunación del adulto, si es necesario modificar el calendario recomendado. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que todos hacemos un esfuerzo año a año para ir incorporando la innovación con el fin de beneficiar a nuestros ciudadanos, de manera que acordamos año a año una actualización del calendario de vacunación del Sistema Nacional de Salud y luego nos alineamos cada una de las comunidades autónomas, de las Direcciones Generales de Salud Pública. También actualizamos el calendario, de manera que ahora mismo, en el mes de enero del 2026, hemos estrenado con algunas innovaciones el calendario de vacunación a lo largo de la vida en cada una de las comunidades autónomas. Yo creo que Marta lo ha explicado muy bien, los programas fundamentales, si nos centramos en las personas de 60 y más años de edad, los programas de vacunación ahora mismo contemplados estratégicos, estamos hablando de tétanos, difteria, estamos hablando de neumococo, de vacuna neumocócica conjugada, estamos hablando de gripe, estamos hablando de COVID y estamos hablando de herpes zóster, fundamentalmente. Desde luego, en la Comunidad de Madrid tenemos muy claro la importancia que tiene la inversión en políticas de prevención, y la vacunación para nosotros es una piedra angular de lo que son las medidas de prevención, y además entendemos la vacunación como un elemento absolutamente fundamental de un estilo de vida saludable. Desde las Direcciones Generales de Salud Pública llevamos ya décadas trabajando en una serie de elementos que forman parte de lo que consideramos todos un estilo de vida saludable: la alimentación, la actividad física, el bienestar emocional, el control del consumo de tabaco, de alcohol, pero la vacunación entendemos que tiene que formar parte de esta estrategia, tiene que ser integrada, incorporarla no solamente a los profesionales, sino también a los ciudadanos como un elemento absolutamente fundamental de un estilo de vida saludable, que en una sociedad como en la que estamos en estos momentos, que es una sociedad envejecida y que va a seguir envejeciendo. Nosotros la verdad es que en la Comunidad de Madrid vemos cómo el porcentaje de octogenarios se incrementa año a año en más de un 2%. Bueno, pues el ser capaces de incorporar esta estrategia de estilo de vida saludable para llegar a un envejecimiento con la mayor autonomía y la mayor independencia posible, nos parece que este es uno de nuestros retos fundamentales. Sabemos cómo las infecciones en las personas mayores, y podemos hablar de virus respiratorios estacionales, pero también del neumococo, de otra serie de microorganismos, cómo impactan en la salud de las personas mayores año a año, y cómo una de las quizá características de estas infecciones son las complicaciones que se producen cuando ya existen patologías de base, que es que requieren año a año un buen número de hospitalizaciones. También sabemos perfectamente cómo, a partir de revisiones sistemáticas, hace ya algún año, desde la American Heart Association, pudimos, además a todos los salubristas nos dio mucha alegría poder ver cómo también el sector de los cardiólogos comenzaban a identificar, en base a la evidencia, la importancia que tienen las vacunas antivirales, ¿no? El impacto que tiene estas vacunas en la protección de la salud de los ciudadanos. La vacuna de la gripe es capaz de reducir en un 34% la probabilidad, el riesgo de eventos cardiovasculares, pero exactamente en una proporción muy similar la vacuna frente a herpes zóster disminuye el riesgo de la aparición de infarto agudo de miocardio, de accidentes cerebrovasculares. Tenemos informes, estudios, evaluaciones socioeconómicas que estiman, yo creo que razonablemente bien, cómo la inversión en vacunación del adulto, 1 euro, es capaz de retornar
19 euros en el adulto y luego yo creo que afortunadamente gracias a la mejora que estamos haciendo de nuestros sistemas de información, de los sistemas de vigilancia, conocemos cada vez mejor, con una mayor rigurosidad, cuál es la carga de enfermedad para todas estas enfermedades transmisibles. Todo ello conjuntamente es lo que nos hace que en nuestra región, que en la Comunidad de Madrid, hagamos una apuesta muy firme, una apuesta muy decidida por las políticas de prevención, pero específicamente en los programas de vacunación. Nosotros este año invertiremos 144 millones de euros y ya os digo que la mayor parte de este presupuesto, de esta inversión en salud, está destinada a programas que están destinados a proteger la salud de las personas mayores. Estamos hablando, como ya he mencionado anteriormente, de la vacuna neumocócica, pero también de gripe, pero también de herpes zóster, asimismo también, quizá de una manera un poco más singularizada, nosotros con el virus respiratorio sincitial. Nosotros incorporamos, por ejemplo, la vacuna frente a herpes zóster, pues cuando la aprobamos en la Comisión de Salud Pública en el año 2022 y fuimos interviniendo, facilitando la administración a la corte de 65 años, pero también a la de 80. Año a año hemos ido ampliando el número de cortes y tengo que decir que ya en este año 2026, para todas las cortes, entre los 65, 80 años y más, la Comunidad de Madrid está abriendo ya la posibilidad de vacunación para todas estas personas mayores. Tenemos una cobertura en las primeras cortes que hemos vacunado en torno a los 80 años en torno a un 60% y en los 65 años en torno a un 57% ahora mismo. Y ya estamos viendo en estas cohortes vacunadas que hay una reducción en torno a un 20% de los ingresos hospitalarios por neuralgia posherpética, que es algo también ya importante. En este año también, bueno, el año pasado, ¿no? La Comunidad de Madrid, junto a otra serie de comunidades autónomas, decidimos implementar la vacunación frente a virus respiratorio sincitial, fundamentalmente en dos grupos que nos preocupaba por el mayor riesgo y el mayor impacto en la salud que tenían, ¿no? Que podía tener una infección frente al virus respiratorio sincitial. Las personas mayores, pero fundamentalmente las que están institucionalizadas, donde la probabilidad de complicaciones e incluso de fallecimientos es más alta que en la media poblacional y en grupos de inmunodeprimidos fundamentalmente trasplantados. Después de esta estrategia, nosotros la verdad es que desde que incorporamos en la temporada 2023-2024 la inmunización con anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial en recién nacidos y demás, lo que hicimos fue reforzar de verdad nuestro sistema de vigilancia, de manera que pudiéramos evaluar bien cuál era el impacto de la incorporación de esta innovación, pero también prepararnos para poder medir cuál era la situación, para poder conocer cuál era la situación basal de la infección por virus respiratorio sincitial en la Comunidad de Madrid en todos los años de la vida, también en las personas mayores. Hemos publicado recientemente uno de nuestros informes en nuestra página web que recoge los datos de incidencia de virus respiratorio sincitial en personas adultas en la temporada 23-24 y 24-25. Y son más de 3.000 casos los que anualmente estamos detectando de ese tipo de infección en las personas adultas. El 70% de ellos están ingresando, un 3% requieren ingreso en la unidad de cuidados intensivos, con una mortalidad atribuible en torno a un 4%, pero que a medida que aumenta la edad, aumenta incluso a un 7% a partir de los mayores. Y esa es la decisión, estas, entre otras razones, por las que hemos tomado la decisión en este año 2026, desde este mismo mes de enero, pues ya abrir a la población, a la cohorte de 80 años de edad, la vacunación frente al virus respiratorio sincitial. Tenemos muy buenas vacunas, seguras, eficaces y además que han mostrado efectividad ya en otros países, y dada la situación epidemiológica que tenemos en la carga de enfermedad que supone en nuestra comunidad, hemos decidido así incorporarlo, de manera que
nuestra propuesta sería avanzar en esta actualización del calendario común de vacunación, también pensando en los adultos en esta línea, reforzando la implementación de la vacuna frente a virus respiratorio sincitial y herpes zóster. Muy bien, Elena. Bueno, pues realmente ya vamos centrando resultados claros del beneficio que se produce con la presencia de la vacunación en los grupos de edad y con análisis y con datos que muchas veces no nos atrevemos porque no hay datos, y yo creo que es de agradecer el esfuerzo que estáis haciendo para proporcionar datos para la toma de decisiones. Nuria, es tu turno desde Aragón. Cuéntanos cómo está la situación y muchísimas qué gracias. estrategias planteáis. Muchas gracias. Yo, para empezar, me gustaría poner en valor el trabajo de la ponencia de vacunas de la Comisión de Salud Pública, porque es un trabajo técnico de recopilar evidencias, analizarlas y darnos a las comunidades autónomas una base muy sólida para que después los directores generales y finalmente el Consejo Interterritorial pueda tomar unas decisiones basadas en evidencias robustas y con una garantía que esto, si tuviéramos que prescindir de ese trabajo de base, estaríamos muy perdidos. Eso hay que ponerlo siempre en valor. Con respecto a cómo estamos en el calendario de vacunación de adulto, no quiero ser repetitiva porque Madrid ha explicado ampliamente las principales novedades, simplemente decir que en Aragón también hemos puesto virus respiratorio sincitial en adultos institucionalizados y en grupos de riesgo, pero en esta próxima temporada no vamos a abrir a cohorte de mayores de 80, nos vamos a centrar en los grupos de riesgo, que ahora son muchos más complejos, y el tema de los grupos de riesgo nos va a llevar bastante trabajo identificar y tratar de apuntar bien cuáles van a ser esos grupos de riesgo y de qué manera llegar a ellos, porque la población institucionalizada está un poco cautiva y es muy fácil de alcanzar, no tanto los grupos de riesgo. Hemos conseguido una cobertura casi del 72% en los adultos institucionalizados, y eso es un gran logro. También hemos hecho un gran esfuerzo en la parte de la vacunación de gripe en adultos y en la gripe infantil, introduciendo la campaña en los centros escolares, que hacía mucho tiempo que en Aragón no se vacunaban en centros escolares. Se hizo una pequeña experiencia la temporada pasada y este año una experiencia algo mayor, aunque aquí estamos más para hablar del adulto, pero nos ha dado una gran mejora en las coberturas infantiles, que también hay que tenerlas muy en cuenta. Otra gran novedad de este año nacional fue la división de los documentos de recomendaciones de gripe y COVID, que están por separado, con lo cual el COVID ha habido un cambio importante, se ha dejado una década atrás, ahora solo se recomienda a mayores de 70, y los grupos de riesgo también se han reducido bastante, ya no coinciden con los grupos de riesgo de gripe, y eso también hace que cuando hablemos de resultados y de coberturas tendremos que tener muy en cuenta cómo hemos hecho ese cambio en la población diana. Y para hablar un poco más de retos y contar algo diferente, yo creo que uno de los grandes retos es seguir avanzando en la equidad, seguir avanzando en financiar vacunas para que no haya inequidades como hemos conocido con el rotavirus o la meningitis, donde muchas familias se tuvieron que hacer cargo de ese gasto durante un tiempo, y estas inequidades intentar que no vuelvan a producirse. Otro reto importante es generar más evidencia, especialmente en los grupos de riesgo. Para nosotros, las poblaciones diana de grupo de riesgo y vacunación de embarazada requieren trabajar más, y también con el apoyo de la industria en general, las mayores evidencias posibles. Con respecto a ampliar cohortes de herpes zóster, yo diría que es algo que nos gustaría mucho hacerlo, pero el precio sigue siendo muy limitativo y no es un precio adecuado para estrategias poblacionales todavía, así que ahí pues también ayudaría si consiguiéramos que ese precio baje algo. También ahora es un reto importante, que tenemos decisiones que tomar a corto plazo, la vacunación de neumococo. A nadie se le escapa que ahora ha llegado un escenario de mercado distinto y tenemos que repensar nuestra estrategia infantil y de adultos frente al neumococo. Nosotros esperamos tomar la decisión aproximadamente dentro de un mes, y no es sencilla, y bueno, estamos examinando toda la información que nos facilita la industria, que es mucha y muy prolija, pero aún así pues cualquier apoyo de la ponencia de vacunación sería muy bienvenido.
Tenemos que avanzar en investigación y en innovación, y hacer innovación con la vacuna es posible. Me gustaría contaros muy brevemente un algoritmo que se llama NeumoClick, que ganó un premio además en el Congreso de Calidad, que lo hemos hecho en Aragón, y es muy sencillo para que el médico, desde su consulta, haciendo unas pequeñas preguntas y respuestas, acaba decidiendo exactamente si hay que vacunar o no de neumococo y con qué tipo de vacuna de neumococo hay que vacunar a esa persona. Entonces, queremos continuar trabajando en más algoritmos que ayuden mucho a tomar la decisión al facultativo. También hay que avanzar en la investigación sobre seguridad. Si queremos generar confianza en la sociedad, cuando hay tanto ruido alrededor de esto, pues cuanta más investigación haya, más ensayos en fase 4 y más evidencias científicas sobre seguridad, con mayor contundencia podremos avanzar en esto. También creo que es un importante reto avanzar en evaluar mejor el retorno económico de nuestras vacunas en términos de ahorro asistencial, para poner cifras no de una publicación de revisión sistemática que habla de 5 euros o hable de 10, sino exactamente en mi comunidad cómo se han reducido los ingresos, en cuánto lo puedo monetarizar esto, para no por hablar ya no de mencionar otras muchas cosas que podrían monetarizarse, como la reducción de bajas laborales o los años de vida ganados por calidad. No vamos a llegar tan lejos. A veces querer hacerlo perfecto es enemigo de lo bueno, pero por lo menos tener unos ahorros asistenciales bien calculados que se puedan poner encima de la mesa del decisor político para que vea que realmente la vacunación está ahorrando costes. También hay que innovar en los procesos de compra, en las contrataciones centralizadas y en los procesos para tratar de que todos podamos beneficiarnos de compras comunes, ¿no? Y mejorar las coberturas, porque estamos hablando de nuevas estrategias o nuevas vacunas o nuevas cohortes, pero las coberturas, como muy bien decía Marta, pues son bastante mejorables. Para eso tenemos que hacer estrategias de formación a los profesionales sanitarios especialmente. Y en eso en Aragón lo que hemos hecho ha sido un programa formativo que realmente estamos muy contentos, que va a empezar pronto y que va a ir a formar, porque nos hemos dado cuenta que ni en el pregrado ni en el posgrado nuestros facultativos tienen la información y la formación suficiente sobre vacunas. Es que sus programas no han visto casi nada de vacunas. Eso es importante porque un profesional tiene que saber aconsejar a los ciudadanos, pero tiene que tener esa formación de base y además otro plus sería que también conozca bien qué hay en Internet, cuáles son las páginas fiables o no, para poder orientar a los ciudadanos que sabemos que sí o sí van a ir a consultar en Internet. Y ahí en España tenemos mucha suerte porque la probabilidad de encontrar una página antivacunas cuando un ciudadano se pone a mirar en Internet es entre un 1 y un 3%, pero cuidado que en los países anglosajones va del 17 al 71%, que Francia la tenemos al lado, nosotros por ejemplo la tenemos muy cerca, y en Francia hay una corriente importante también de webs antivacunas. Entonces, hay os recomiendo una pequeña cosa y ya termino. Hay un centro para contrarrestar el odio digital del Reino Unido que tiene publicado un informe que se llama La docena de desinformadores. Y ahí donde se ve que el 65% de todos los mensajes antivacunas de redes sociales proceden de tan solo 12 orígenes, de 12 personas desinformadoras, que tienen sus intereses económicos también, de la industria del sector naturista, vamos a llamar entre comillas. Entonces, esa parte hay que conocerla también. Y como nuevos retos también la transformación digital, que por eso es tan importante los sistemas de información y hacer funcionar bien el SIVAI, cosa que a nosotros nos está costando mucho. Hemos arrancado con un sistema de información nuevo y hemos tenido nuestros problemas. Y tener también aliados que, no nos olvidemos, las oficinas de farmacia pueden ser un aliado fundamental en mejorar coberturas, en estudiar y interrogar tú por qué no te vacunas de gripe, por qué no te convence la vacuna, recogernos esa información y darnos datos de qué es lo que hay que trabajar para que la ciudadanía confíe más. Vale, que me paso de tiempo. No. Bueno, oye, muchas gracias, Nuria. La enhorabuena porque realmente van apareciendo acciones muy concretas, que es lo que muchas veces echamos en falta, de que estos niveles de cobertura que no alcanzamos lo suficiente y que todos decimos dónde están los problemas, etcétera, pero no introducimos una estrategia nueva y la evaluamos. Yo creo que has apuntado unos datos que desde mi punto de vista son muy importantes. Creo que las comunidades debieran
aparte de dar el dato de cobertura vacunal, pues avanzar en tener estudios más o menos puntuales, más o menos piloto, de qué beneficio en ingresos, en asistencias hospitalarias, en asistencia de urgencia, en consulta de atención primaria, se ha producido de un año a otro, cada 2 años, con las estrategias que se van implementando, que servirán para esa comunidad, y no solamente para el gestor, director de un hospital, sino también para ese médico que a veces no se lo cree, ¿de acuerdo? Porque si no se vacunan, exactamente, el papel ejemplificador que tienen lo perdemos. lo perdemos. Eso sí, es que hay que trabajar eso. Muy bien, Nuria. Jesús Jaime, presidente de la AEV, ¿qué nos dice? Y miembro de la ponencia de vacunas, una persona cualificada para... Bueno, lo primero de todo, gracias por la invitación, gracias Javier por contar conmigo para la mesa. Bueno, yo creo que este es un tema debatido y complejo a veces, ¿no? Por intentar no repetirme mucho, cuando se dice lo de las modificaciones del calendario, el calendario es algo vivo que precisamente por definición su definición es la revisión al menos anual. Este año, en el calendario del Consejo, se ha incorporado la vacuna del VRS para adultos en determinados grupos. Es verdad que ya ha habido comunidades que ya lo teníamos, que es un paso que puede ser que en el futuro, esperemos que no muy lejano, lleve a una apertura para la vacunación del VRS en mayores en grupos de edad, ¿no? Pero además de eso, yo creo que una de las cuestiones claves también es no solamente hablar de las vacunas que introducimos en el calendario, no solamente hablar de coberturas vacunales, que evidentemente es fundamental, sino también, esto es un ejemplo que he puesto en alguna ocasión y a lo mejor no es el día más apropiado, siempre he dicho, y en alguna ocasión lo he comentado en público, que vende más abrir una nueva estación de metro que revisar y mejorar las instalaciones antiguas del metro. Y en esto yo creo que tenemos que revisar algunos programas vacunales. Por ejemplo, nosotros en concreto en Murcia hemos revisado el programa de vacunación frente al neumococo. El neumococo teníamos hasta hace unos años, la mayoría de las comunidades vacunábamos con una vacuna que yo creo que era la mejor hasta ese momento, que era la vacuna polisacárida 23 valente, y actualmente ya tenemos vacunas conjugadas. Esa vacuna protegía, y todos lo sabíamos por la bibliografía, aproximadamente con una duración de 5 años, y claro, a día de hoy tenemos a una gran parte de la población mayor de 65 años vacunada con vacuna neumocócica, pero en teoría no están protegidos, porque ya han pasado más de 5 años desde su vacunación. Nosotros, por ejemplo, este año pudimos hacer esa revisión del programa en Murcia en concreto y pudimos hacer una recaptación. Hemos evaluado junto con el Servicio de Epidemiología, o mejor dicho, el Servicio de Epidemiología junto con nosotros, y para que nos hagamos una idea, la incidencia de enfermedad neumocócica invasora, cuando consideramos vacunado cualquier mayor de 64 años que ha recibido la vacuna en cualquier momento de su vida, la incidencia es similar en vacunados y en no vacunados. Cuando definimos vacunado como vacunado en los últimos 5 años, la incidencia en los no vacunados es 6 veces mayor. O sea que realmente no es solamente introducir una vacuna, sino que a veces hay que revisar esos programas porque hay que hacer mejoras en los programas. Otra cuestión similar es las vacunas que usamos, ¿no? Yo creo que, y es una cuestión que Marta nos tendremos que plantear, a lo mejor abordarla en la ponencia en algún momento, las vacunas de la gripe, vacunar de gripe, los datos que ha dado la directora general de Madrid de cómo previene el riesgo cardiovascular, están hechos la mayoría de los estudios con vacunas convencionales. Pero ya tenemos datos con vacunas mejoradas que realmente, por ejemplo, en los últimos ensayos pragmáticos que están publicados de Dinamarca y de Galicia, por 300 personas vacunadas que tenían patología cardiovascular, por 300 personas vacunadas con vacunas específicas, se evitaba un ingreso de una persona con patología cardiovascular. Pero es más, en mayores de 64 años, sin ninguna patología cardiovascular previa, con 1000 personas vacunadas se evitaba un ingreso por patología cardiovascular. O sea que sobre esos datos que ya son buenos, con vacunas pues, más adaptadas a la inmunosenescencia, podemos conseguir cuestiones mejores. Con lo cual yo creo que también es un punto clave no solamente
introducir vacunas, revisar programas, ver las vacunas que administramos y, por supuesto, yo creo que es muy importante lo que ha comentado la directora de Madrid con el tema del aumento de las cohortes de vacunación. Ahí tenemos un problema muy importante, que es el impacto presupuestario, y yo creo que todos somos conscientes del impacto presupuestario que supone, porque claro, no es lo mismo vacunar en niños que vacunamos una cohorte, a vacunar en mayores, donde 65 y más tenemos, creo que unos 10 millones de personas de la población, con lo cual el impacto presupuestario es muy alto, pero sí que es cierto que lógicamente es una medida que yo creo que hay que intentar negociando y demás, aunque la verdad es que con todos los datos que se van acumulando de la vacuna del herpes zóster es complicado, porque ya lo último del rejuvenecimiento del lunes ya es complicado conseguir mejores precios, pero sí que es verdad que hay que intentarlo, ¿no? Porque sí que, lógicamente, cuantas más cohortes vacunemos, más efectos en salud vamos a conseguir. De lo que se ha comentado de los efectos en salud, yo creo que es clave. O sea, nosotros, por ejemplo, en Murcia, en el plan de salud este año, hemos metido que al final de 2032 el 50% de los programas de vacunación no se evaluarán por coberturas vacunales, pero además también por resultados en salud. Es una cuestión muy importante y esto ya lo estamos viendo. Y hay una cuestión también en cuanto al tema de coberturas que es clave y yo creo que no sabemos. O sea, no sabemos quiénes no se vacunan, todavía no tenemos datos específicos ni estudios hechos. Cuando nosotros hemos ido a ver, por ejemplo, en la población joven, no en la población mayor, pero en la población joven, vemos que tenemos en población nacional un 70% de cobertura, por ejemplo, frente al meningo tetra, cuando hicimos el catch-up, mientras que vamos a los inmigrantes, tenemos un 35%. Es decir, hay que saber cómo ahora mismo hemos pasado, España ha pasado en muy poco tiempo, en 20-25 años, de una sociedad muy monocolor a una sociedad mucho más poliédrica y realmente tenemos que ver qué es lo que nos pasa ahí, ¿no? Por el bien de todos. Desde la Asociación Española de Vacunología, desde luego, trabajamos en una línea específica de aumento de coberturas vacunales, con campañas en medios y con premios a las mejores iniciativas, entre las que fue premiada la de Aragón, con lo cual tenemos y trabajamos con sociedades de pacientes como unas de las líneas. Yo creo que contribuyendo junto con la Administración a dar pasos adelante. Pero sí que es verdad que, ya lo iremos hablando, hay muchísimo por hacer en la población adulta porque llevamos relativamente poco tiempo con programas específicos y lo primero tenemos que saber quiénes no se vacunan y por qué no se vacunan. Gracias, Jesús, por tus aportaciones. Y José María, te hemos dejado el último, ¿no? Pero el más importante. Tú, aunque no estás en la parte de salud pública, tienes un amplio conocimiento en todo lo que estamos comentando y además la responsabilidad de determinar qué virus circulan, qué serotipos circulan, cómo se conjuga la patogenicidad de los distintos serotipos, y lo tienes desde una vertiente totalmente práctica, ¿no? ¿Cómo crees que debiéramos avanzar o qué aspectos determina el calendario vacunal del adulto, qué mejoras, tanto, ojo, en diagnóstico como en la identificación de los agentes causales? José María. Muchas gracias, Javier. Buenos días. Yo, como habéis manifestado, pues reitero mi gratitud a esta casa, ¿no?, a Redacción Médica y a las compañías farmacéuticas que hacéis posible esto, que tenéis un papel muy importante. Me ha encantado la introducción que ha hecho el doctor Gullón, Pedro, y siguiendo tu triple esquema, que nosotros lo utilizamos mucho, antes de responderle a Javier, en un minuto diré, por si alguien quiere recoger un titular, que los niños y los jóvenes de hoy son los adultos del mañana. Y en nuestro grupo, Javier lo sabe, porque él tiene una cátedra de preventiva donde yo la tengo de microbiología y nos hemos formado juntos y trabajamos juntos. Y ha ido desde la exposición que ha hecho Marta y Elena y Nuria y Jaime, ¿no? Creo que todos los que estamos en la sala debiéramos de aportar, en primer término, en algo que Pedro ha señalado muy bien y que a mí me parece que conjuga su triple mensaje, y es que debiéramos de conseguir, y para eso hace falta gobernanza, equidad, y es un reto
y por supuesto es prevención, debiéramos conseguir, os quería transmitir, que en los programas de formación y de educación de contenidos de nuestras niñas y niños de educación secundaria para todo el país, iba a decir para toda la península ibérica, porque se podría vender a Portugal fácil, hubiera un módulo en conocimiento del medio donde, lejos de estar explicando la dinámica del FAGO-FI o de algunas cuestiones que luego salen en selectividad, ¿no?, o incluso en el MIR, que lo vamos a tener este fin de semana, pues se explicara la bondad de las vacunas. Que cualquier ciudadano, habéis hablado de los inmigrantes, de los que llegan, cualquier ciudadano que esté en nuestro país entienda que vacunarse es un acto bueno, positivo, racional y asentado en la verdad. No voy a poner el ejemplo de que quizás todos deben de conocer que el Mediterráneo en la península baña desde el Cabo de Creus al Peñón de Gibraltar, pero quizás sí. Y esas realidades objetivas, y tenemos ahí a María, ¿no?, que es un lujo, movidas en España de manera conjunta, creo que no debería de decir nada más, Javier. Es decir, que esto pase al contenido de nuestras hijas, de nuestros hijos, y se estudie de verdad. Porque eso luego moverá que la ponencia a la que habéis alabado, y ha sido muy bonito lo que habéis contado, y el interterritorial, y todos sabéis, los que estáis ahora, lo difícil que es desde el Ministerio conjuntar, y son días luctuosos para nuestra nación, ¿no? O sea, lo difícil que es conjuntar voluntades y unir. En la gobernanza y en la política, el éxito es asentar sobre pilares sólidos. Lo aprendimos de los griegos, lo refrendaron los romanos, y pues también la Europa medieval tuvo algo que decir con la génesis de las universidades, ¿no? A mí, quizás porque tenemos, como ha dicho Javier, la fortuna, yo creo que el privilegio de ser docentes en una facultad de medicina y en otros grados que van saliendo, creo que educar pasaría por contenidos pactados. Yo no conozco el mundo editorial, ¿no?, pero quizás habría que hacer un esfuerzo que a lo mejor vendría del área de educación y dejarlo asentado. Y eso, si os sirve, Pedro, te miro a ti porque creo que es bueno, y otros habéis trabajado y trabajáis y sois directoras generales en Madrid y en Aragón y lo sabéis. La otra cosa que me pregunta Javier, pues es un privilegio. La pandemia, ahora que se habla tanto de malas noticias, nos enseñó que caracterizar antigénica y molecularmente a los virus y subirlos a bases internacionales y difundirlos es un hecho bueno. Nosotros estamos, yo he venido a Madrid hace 2 días porque he estado en Majadahonda con el centro matriz para nosotros, ¿no?, con el grupo de Inma Casas y de Paco Pozo, a los que había conocido ya cuando tuve la oportunidad de trabajar, se lo decía María, en el Carlos III hace ya 25 años, ¿no? Pues hemos venido a aprender de ellos para depurar nuestro trabajo y ser más finos y hacer secuencias, lo que decía Javier. Nosotros siempre hemos luchado para que vosotros, que sois de salud pública, todos los datos y todos los recursos que se os dan, que son muy mejorables y que deberíais de tener más, redunden en asistencia sanitaria y vayamos construyendo la modelización, por ejemplo, de las vacunas en algo que me ha sorprendido y me ha hecho daño interior, que ha contado Marta, pero para bien, no es por ti, sino que en el COVID tenemos un grave problema, ¿no? La vacuna del SARS-CoV-2 tiene graves dificultades de aceptación. No debiera ser así. Todos recordamos lo que sufrimos en pandemia, lo que eran aquellas tardes de 7 cadáveres en el hospital donde yo trabajo, que os dijo Javier, en Valladolid, y en el hospital hermano, y lo que supuso la vacuna. Eso no debiéramos de olvidarlo como seres humanos que somos y como personas, ¿no? Por lo tanto, la pregunta que me hacías, el diagnóstico, pues hemos ganado un montón. Yo creo que si con humildad vamos aprendiendo de los jóvenes y de centros que son punteros, y por cierto, es que son súper generosos en tiempo, ¿no? En España somos 3 centros nacionales de gripe, Barcelona, Majadahonda y nosotros, que somos el más modesto, pero trabajar en red es un privilegio y mejorar nuestras prácticas, ¿no? Pero yo, si tuviera que resumir en algo, es lo que os dije al principio. Los jóvenes y los niños de hoy merecen nuestra dedicación en contenidos. Tienen que estudiar eso. Vengan de Hispanoamérica, vengan de Europa, vengan de África, vienen a vivir con nosotros, son nuestro recurso humano y nuestro potencial más querido. Tienen que aprender que las vacunas no es algo
mágico, o como decía Jaime, y lo que has dicho tú, que me ha encantado, Nuria, ese análisis que han hecho los británicos, ¿no?, de la inconsistencia. No puede ser que 12 personas en el mundo generen el 70% de lo espúreo. Eso a mí también me ha impactado, entended, para bien, ¿no?, para mejorar. Tenemos que tener contenidos uniformes. Yo creo, Javier, que esta es mi contribución, porque soy microbiólogo, pero soy médico. Y también, como sabéis, pues formamos a otros. Por supuesto, lo hemos hablado, y con esto concluyo. Las facultades de medicina en España, las de farmacia, las de biología, las de biomedicina y terapias avanzadas, todas las del ámbito de la salud, debieran de incorporar algunas, al menos optativas o módulos, donde se hablará en profundidad de esto y se comentará, por ejemplo, lo que ha destacado muy bien Elena o lo que tú has refrendado. Es decir, hay trabajos sólidos en el mundo que avalan que el estilo de vida saludable pasa por vacunar frente a zóster, frente a gripe, porque eso además te previene el daño miocárdico. Bueno, perdón. No quería decir más, ¿eh? Muy bien, Pepe. Sí, un comentario a lo que he dicho. Fíjate que desde la EV mandamos una carta a todas las facultades y a todas las escuelas, o sea, a todas las de ciencias de la salud, no medicina específicamente. Nos contestó una. Sí. Hay un colectivo especialmente interesante, no somos ninguno de los 6 que estamos aquí, que es el colectivo de profesionales de enfermería. A nosotros siempre nos ha dado un muy buen resultado trabajar y tenemos la fortuna de que damos clase en enfermería, ¿no? Es decir, los profesionales de enfermería para nosotros son vitales, porque aparte de que son los ejecutores del acto vacunal, pueden hacer mucho consejo y mucha promoción para bien. Y habéis señalado las farmacias, creo que lo has dicho tú, Nuria, integrar. Es que tenemos cantidad de recursos que, repito, no es que haya que ser uniformes, en la vida se puede disentir, pero en hechos que son verdad, Colón llegó a San Salvador el 12 de octubre, como dice la chirigota gaditana, ahora que van a empezar los carnavales, y eso nadie lo discute, ¿no? El Mediterráneo baña lo que baña, y ahora, aunque nos vean en streaming, estamos en Madrid en unos días duros de enero del año 2025. Yo creo que los hechos objetivos... 26, sí. Tenéis razón, pues aún así te pueden engañar, o sea que cuidado. Bueno, pues muchas gracias de momento a todos vosotros. Como soy digamos, un estricto del tiempo y creo que es muy importante, y esto termina a las 12:40, nos quedan aproximadamente unos 12 minutos, que voy a invertir un poco el procedimiento. Aquí han salido ideas importantes de mejora, o de cambio, o de análisis para el cambio, como lo queráis llamar, como revisar algunos programas ya existentes. Se ha citado la palabra neumococo, por ejemplo. También ha salido la necesidad de aportar resultados, como quien dice, online, nada más terminar los programas de vacunación, de cara a demostrar a los gestores y a los propios facultativos o a la sociedad en general los beneficios de una intervención. Incluso se ha hablado de que no solamente el programa de vacunación, que por cierto tenemos un calendario vacunal de grupos de riesgo que ya casi no caben todas las condiciones, y yo creo que también debiera ser actualizado con todo el respeto como se actualiza. Vale, perfecto, no digo más, porque sería muy interesante, porque muchas veces hay, digamos, una reticencia a hacer cosas por las administraciones y por los propios profesionales, porque no viene cotejado en el calendario, etcétera, etcétera. Yo creo que esa dinámica sería muy necesaria, y decía Jaime, oiga, también a lo mejor el tipo de vacuna lo tienen ustedes que... Y ponía el ejemplo de las vacunas mejoradas, las vacunas adyuvadas de gripe o las vacunas mejoradas de gripe, de alta carga, etcétera. También la idea de las cohortes. Yo practico la actividad asistencial y a veces tengo que aclarar la inequidad que muchas veces producimos cuando marcamos con un cierto rigor, cuando menos inicial, bueno, es aceptable, pero cuando menos dudoso, que una persona que no cumple estrictamente esa edad, pero que tiene una patología, tiene que acudir a la farmacia para proveerse de la vacuna a un coste determinado. Oiga, a lo mejor el impacto económico que tú planteabas, nos tenemos que plantear nuevos modelos de adquisición de vacunas fuera de los programas vacunales nacionales o regionales. No deja de ser un medicamento.
y no dejamos de tener una tarjeta sanitaria que tiene unos códigos en función de nuestras rentas. No quiero abrir este debate porque esto daría para varios días, pero son reflexiones que debemos poner en marcha, ¿no? Elena apuntaba de que ellos empiezan a trabajar mucho los estilos de vida y la vacunación es una forma de estilos de vida. Bueno, pues voy citando frases que han salido aquí y por último, Sibaín. Yo creo que esto, Marta, es una obligación. Hoy día una persona se vacuna en mi comunidad, lo registramos perfectamente, se viene a Madrid y Madrid no lee nada. Y yo al revés no leo nada, hablo porque lo practico, o sea, porque no hablo de mi gente está haciendo esto. Esto no puede ser. Y además, la disponibilidad del sistema de información que diga las personas que están vacunadas, que digan qué coberturas tenemos, yo creo que esto es, perdona Marta, necesario ya. Bueno, pues estos 10 minutos que nos quedan, les paso al auditorio para que pregunten a los directores y representantes de aquí lo que juzguen oportuno, más que ocupar yo ese tiempo. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? Sí. Perfecto, pues venga, ¿quién rompe las preguntas? Vamos, no sé. Ser atrevidos. Venga, Ana. Preguntas concretas a la persona que consideréis para que nos aclare. Aquí han salido cosas muy interesantes que a lo mejor interesa conocer, ¿no? ¿De acuerdo? No se atreve nadie. Yo voy a plantear una cuestión sobre los retos de futuro y sobre lo que hemos hablado acerca de la financiación. A finales del año 2024 se aprobó el nuevo marco de gobernanza económica europea, el nuevo marco de gobernanza fiscal, que además establece una mayor disciplina económica a los Estados miembros y, por supuesto, eso permeabiliza a las comunidades autónomas. Una de las cuestiones que plantea el nuevo marco de gobernanza económica europea no es recortar por recortar, sino invertir mejor para mejorar la resiliencia social, también la transición digital, la transición verde y ahora la defensa de la Unión. El nuevo marco de gobernanza fiscal establece una exención de lo que se denomina la Golden Rule, la regla del gasto o la regla del déficit para los países Estados miembros, que es el que no compute a déficit, ese déficit que está techado en un 3%, todos aquellos gastos que se realicen en esas materias que he comentado anteriormente y lo que tiene que ver con la resiliencia social, es decir, la prevención, por ejemplo, tanto la prevención de enfermedades como el cáncer, la prevención de enfermedades inmunoprevenibles o la promoción de hábitos saludables. ¿Por qué? Porque van a hacer que esa Europa envejecida se mantenga, como ha comentado antes Elena, sana durante más tiempo. Entonces, España tiene que presentar su plan fiscal estructural en el mes de abril. Hay una oportunidad para que desde y ahora miro, Pedro me dice, ¿otra vez, Ana, estás con esto? Sí, estoy con esto otra vez. Hay una oportunidad para que desde el Ministerio de Sanidad se escale al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía, que la prevención, y no hablo solamente de la prevención en sanidad, sino la prevención en todas las políticas o en todas las tenemos ejemplos recientes, ¿no? Pues tenemos desgraciados ejemplos recientes que hablan de cómo la prevención es algo que mejora la resiliencia social y que mejora el envejecimiento y mejora también el estado del bienestar en la Unión Europea. Si unimos las voces y escalamos esto hacia el Ministerio de Hacienda, podríamos encontrarnos con que aquellos que toman las decisiones económicas sobre la inversión en prevención en nuestro país, que con algunos de ellos, por ejemplo, Nuria o Elena, tienen que pelear cada año los directores generales de presupuestos o las consejerías de Hacienda o el Ministerio de Hacienda, en el caso del Ministerio de Sanidad, pues hubiera, digamos, como una mayor apertura o un mirar con más alegría a los ojos de aquellos que están pidiendo esa mayor financiación. No sé qué opináis de esto, sobre todo aquellos que tomáis decisiones.
Muy bien, Ana. Bueno, pues yo creo que es una pregunta que tiene un recorrido importante, porque siempre ponemos el foco de las dificultades económicas hablando desde el sector, en el sector sanitario, y pocas veces hacemos una, digamos, expresión, y yo lo digo por los errores que yo he podido cometer, con los responsables de Hacienda, de hacerles ver lo que se está guisando, pero para que tengan ya la responsabilidad, lo acepten o no lo acepten, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo creo que no es por comprometer a nadie, pero nos podéis contar vuestras experiencias y ver incluso si se atisba cambio de director general, perdona, estás aquí, y cuando se ocupa un cargo te toca algo, ¿de acuerdo? Nuria, ¿quieres tomar? A mí sí me gustaría hacer algún comentario, coincido contigo, Ana, creo que hay una oportunidad importante porque la inversión en prevención no compute como déficit y eso pues hay que elevarlo al máximo nivel. Nosotros, desde las comunidades autónomas, como también ocurrirá, me imagino, entre los ministerios, tenemos lenguajes distintos, hablamos idiomas diferentes, Hacienda y Sanidad tienen una situación tensa siempre y es complicado que unos y otros acerquemos un poco nuestra forma de ver las cosas. Claro, yo si estuviera trabajando en Hacienda diría, me parece todo muy bien que me propongas todo esto, pero lo vamos a poder pagar. En cambio, pues nosotros le decimos a Hacienda, es que esto está ahorrando dinero en otra parte, pero el modelo presupuestario que tenemos tan rígido no nos ayuda. El sistema actual de cómo se genera el presupuesto de una administración pública tampoco nos ayuda, porque aparte siempre del presupuesto del año anterior y porque a veces hay que levantar la vista de los próximos 2 años y pensar a una década, y eso en materia presupuestaria no se suele hacer. Entonces, viendo el escenario de envejecimiento poblacional, si a eso le sumamos la evolución tecnológica, que en la industria puede llegar a conseguir grandes ahorros, pero en la sanidad no debemos esperar que toda la evolución tecnológica nos lleve a ahorrar dinero en la parte asistencial, porque no va a ser así, porque se conseguirá más calidad de vida, más años de vida, mejores curaciones con menores daños colaterales al paciente, pero no vamos a conseguir ahorrar. Entonces, si sumamos la evolución tecnológica a la evolución demográfica, es que nos vamos a caer de bruces por un precipicio y no lo estamos viendo. Y no va a ser mañana, va a ser pasado mañana, pero tampoco va a ser cuando yo esté jubilada, ¿no? Entonces, esto se avecina y se avecina a una velocidad de vértigo y la población mayor, toda esta cohorte de baby boomers entre los que yo me incluyo, vamos a acabar con la sostenibilidad del sistema y solo enfermando menos se puede conseguir. ¿Y cómo se enferma menos? Con prevención. Entonces, la vacunación junto con el agua potable y los antibióticos fueron las 3 grandes cosas que consiguieron que lleguemos hasta donde estamos ahora. Entonces, no nos olvidemos tampoco del One Health, de las amenazas globales que tenemos y de que hay unos retos muy importantes en los que trabajar. Y tener esas restricciones presupuestarias siempre es una batalla porque estamos, claro, metidos dentro de un departamento de sanidad o una consejería de sanidad que termina todos los ejercicios presupuestarios desviándose sobre el presupuesto que tenía previsto. Entonces, no es lo mismo ser director general, y lo digo por experiencia, porque yo me he movido, no he estado toda la vida en salud pública, me he movido, he estado en medio ambiente bastante tiempo. No es lo mismo estar en una dirección general de medio ambiente pidiendo un pequeño incremento económico para hacer algo que pedirlo en sanidad, porque sanidad parte ya de que ya es un departamento incumplidor desde el minuto 1. Y esto no te ayuda nada con Hacienda. Esas son las miserias diarias en las que nos movemos. Que son... No ayuda nada, Nuria, yo estoy de acuerdo contigo, pero la verdad es que yo creo que tenemos una responsabilidad como directores en nosotros y elevarlo, y así lo hacemos, ¿no? Claro. Con un trabajo de fondo, día a día, continuado, de verdad, tratando de reforzar nuestros equipos técnicos para tener una información lo más rigurosa posible y trabajar como ya yo creo que la mayoría estamos haciendo, poniendo sobre la mesa resultados en salud. A partir de las intervenciones que estamos haciendo, la inversión que estamos haciendo en salud, lo que estamos evitando en cuanto a carga de enfermedad, en cuanto a hospitalizaciones, en cuanto a reducción del coste de tratamientos, ¿no? Esto ya es una línea que yo creo que muchos empezamos a avanzar con la incorporación
del anticuerpo monoclonal en la temporada esta 23-24, y que cada vez que incorporamos cualquier tipo de innovación o pretendemos incorporarla, esto va a suponer, desde luego nosotros así lo hacemos en nuestra comunidad, con un tiempo suficiente poder sentarnos a la mesa, no solamente con nuestro comité de dirección, para estratégicamente incorporarlo dentro de lo que sería la planificación para el siguiente año, sino también con la Consejería de Hacienda. O sea, solamente a nosotros, por lo menos, lo que nos está funcionando de momento es seguir poniendo sobre la mesa qué resultados, o sea, ¿por qué tenemos que introducir un nuevo programa que, comparativamente con el coste que supone el gasto sanitario de atención sanitaria, lo nuestro es una nimiedad? Y sin embargo, el beneficio que podemos obtener cuando implementamos estos programas a nivel poblacional lo estamos ya demostrando año a año, poniendo sobre la mesa verdaderos resultados en salud que aportan, desde luego, esto nunca va a ser interpretado, no es interpretado por Hacienda como un ahorro, una disminución de costes, pero sí como un beneficio y una inversión en salud. Esto es lo que a nosotros sí, de hecho, nos está funcionando. Requiere mucho trabajo, buenos sistemas de información, muy buena información técnica y, además, de forma decidida, pues ir evaluando año a año cada una de las políticas de los programas que estamos implementando. Sí, sí. Yo, bueno, en principio, nos quedan 2 minutos. Estoy totalmente de acuerdo con la medida. Realmente, esto no es la primera vez. Hubo un momento, por ejemplo, con el tabaco, que se sacaba el precio del tabaco de la inflación para poder subir el precio del tabaco. En las políticas de salud pública hay que hacer estas cosas. Y no se nos debe olvidar que lo nuestro es muy poco, pero que al final se cambia del 2 al 5% la inversión en defensa por el Producto Interior Bruto de un día para otro. Y yo creo que nosotros debemos defender lo nuestro, entre otras cosas, porque nos va la vida. Y perdona, Pedro. Pedro. Me ha mencionado que yo, por aportar algo diferente, que de eso estoy muy de acuerdo con lo que han comentado Nuria y Elena, ¿no? Pero creo que no tenemos que ser tampoco especialmente naïfs. O sea, quiero decir, creo que tenemos que dar una imagen de lo que también pasa en la realidad. Y esto, por ejemplo, el incluirlo como exclusión parte del déficit, es una estrategia que puede ser efectiva, que desde luego creo que sería solo parte de una estrategia para aumentar la estabilidad presupuestaria y financiera que tienen los nuevos productos dentro de la salud pública, pero creo que tenemos algunas cosas de fondo más importantes. Una de ellas tiene que ver con el precio de las innovaciones, porque son caras de producir, pero también porque tienen precios muy caros, pero también con cuáles, y estamos en política, cuáles son las dinámicas de poder que existen. El por qué se cambia el gasto en defensa y se puede duplicar en un momento y no el de sanidad, o especialmente salud pública, es una dinámica de poder. Nosotros tenemos dinámicas de poder como salud pública dentro de todo el sistema sanitario. Pero es que la sanidad lo tiene respecto a otros sectores dentro de esto, y que creo que no solo en una labor, nosotros tenemos que hacer una labor divulgativa, técnica, etcétera, sino una labor política muy importante de poner nuestras prioridades por delante. Y eso significa estar en las discusiones, mostrar que estamos políticamente, significa mecanismos más difíciles de medir, pero donde tenemos que estar para poder no solo convencer con argumentos, sino también estar presente en ellos, y que verdaderamente esto que decimos mucho de salud en todas las políticas es que de repente otros sectores interesen y que la salud pase a ser una prioridad respecto a lo que quiere una sociedad. Una sociedad lo que quiere, que en gran parte está saludable, no quiere solo que un indicador económico crezca. Un indicador económico crece y tiene unos impactos positivos en la sociedad, pero quiere que crezca la salud. Y creo que eso es una labor tremendamente política y no exclusivamente técnica, sino que también tiene que ver con estar ahí, con hacer incidencia, con todos los sectores que hagamos incidencia, y que creo que en esa labor política tenemos que estar también, no solo en la puramente técnica, sino en esa parte política. A veces nosotros nos llamamos politécnicos un poco los directores generales de salud pública. Eso quería aportar eso. Gracias, Pedro. Había una persona, por favor. Hola, ¿qué tal?
Esteve Fernández. Un minuto. Sí, favor. un minuto. Secretario de Salud Pública de Cataluña. Respecto a esto, la discusión interna en mi consejería y con otros directores, secretarios generales, consejeros, es que al final me preguntan, bueno, ese retorno, esos 19 euros que dices o 20, que son, yo he hablado, por ejemplo, de 1.100.000 que nos hemos ahorrado, la pregunta es, ¿dónde están? Porque los necesitamos para otra cosa, ¿no? Al final, todo se simplifica a una cosa como esa, o sea que hay que tener estrategias para explicarlo muy bien qué significa ese retorno de la inversión, ¿no? Yo quería, si todavía tengo un minuto, reforzar las dos cosas que me han parecido muy importantes, ¿no? La idea que ha mencionado inicialmente ya Elena de incorporar la vacunación del adulto como no sé si la palabra es interiorizarla o tenerla realmente ahí como tenemos la de los niños, ¿no? Y eso, que no sea una vacunación reactiva, porque es la temporada de gripe, alguna vacunación del adulto no es reactiva, pero tenemos que conseguir eso. La vacunación de la gripe es estacional porque toca hacerlo así, pero hay otras, ¿no?, que se tienen que incorporar igual y hacer ese proceso que hemos conseguido hacer con la vacunación infantil, ¿no?, que es parte de nuestros estilos de vida. Y eso, evidentemente, contando con los profesionales de atención primaria de salud, que no tienen que decir, las vacunas no, son una cosa de críos, no, a mí no me toca, etcétera. Yo creo que eso, el problema es que en algunos sitios como en Cataluña incorporamos la vacunación del adulto en el año 2008, si no creo recordar mal. Y entonces, cuando miras para atrás, dices, pues alguna cosa no estamos haciendo bien. ¿Y qué podemos hacer bien? Y con eso acabo. Se ha medio sugerido, pero a mí me parece muy importante que desde las administraciones también potenciemos, en colaboración con quien más sepa hacerlo, la investigación de implementación y diseminación. Yo creo que no nos podemos quedar contentos con decir vamos a vacunar a escuelas o vamos a vacunar a las residencias o esto está en el calendario, porque luego vemos que hay diferencias y cuando analizamos, por ejemplo, en Cataluña al menos, pues las coberturas vacunales de vacunación sistemática infantil o de vacunaciones de adultos por equipos de atención primaria, nos vemos cuenta que hay diferencias y que ese 94% que tenemos pues tiene un rango desde el 81 al 99, ¿no? Entonces ahí hay que hacer algo más que decir, no, es que ya sería lo mismo que con los cribados, por saltar de actividad preventiva, ¿no? Es que enviamos la carta a todas las mujeres, sí, pero las mujeres en según qué barrios y en según qué localidades no reciben el correo, no saben leer, no tienen ese acceso. Gracias. Bueno, pues gracias por todas las intervenciones. Damos por concluida esta mesa. Gracias a los ponentes por las presentaciones y a ustedes por el debate. Y esperemos que haya sido de provecho. Buena mañana y que siga.